Amigos, lo que tengo detrás de mí es el mayor proyecto de infraestructura y de construcción del mundo, pero también uno de los más controvertidos, desafiantes y ambiciosos que hayan existido nunca. Me he venido hasta Arabia Saudita para mostrarte cómo va el megaproyecto llamado The Line, la megaciudad del futuro. Y es que justamente en este lugar en el que estoy se está en este momento construyendo. Detrás de mí se encuentra la comunidad neón número 1, donde los empleados que están haciendo parte de este proyecto hacen vida. Tienen hasta un Starbucks allá adentro, amigos míos. Impresionante. Ahorita vamos a intentar ingresar para poderles mostrar un poco acerca de esa pequeña ciudad que crearon tan solo para crear esta megaciudad. Imagínense ustedes, pero vamos a describirles a detalle lo que se trata este proyecto y de qué se trata exactamente. Bueno, y si se preguntan si tuvimos la oportunidad de ver camellos, pues sí, de camino allá tuvimos la oportunidad de no ver uno, sino como 16 camellos hay aquí, 17 camellos. ¡Qué locura! La idea para esta megaciudad es que esté formada por dos edificios paralelos de dimensiones impensadas. 500 metros de altura, 200 metros de ancho y una longitud de más de 120 kilómetros. Estos edificios estarán conectados por pasarelas que se extenderán a lo largo del terreno, atravesando zonas costeras, montañosas y desérticas. El costo estimado para este proyecto titánico es de $1 billón y su construcción se basa en los esfuerzos de alto nivel que componen Neom, una nueva zona urbana planificado por el Reino de Arabia Saudita, diseñada para diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo. Pero para llegar aquí, amigos míos, no fue nada fácil. Fue un esfuerzo bastante grande, pasando por medio del desierto de Arabia Saudita. Y es que lo que nos encontramos en el camino fue, miren, desde camellos hasta burros, porque no hay nada a la redonda. Por donde pasamos durante los más de 500 kilómetros que tuvimos que recorrer desde nuestro punto de partida, recorrimos más de 5 horas y media en auto hasta llegar hasta este punto. Y es que exploramos una vasta región en el noreste del país, donde aquí se están planificando ciudades del futuro, no nada más de The Line, también otras como Oxagon, Trojena, Sindala y entre muchas otras. En este video nos vamos a enfocar en The Line, porque creo yo que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay hoy en día en todo el planeta. Y además, lo que a mí más me llama la atención es lo extremadamente futurista y que rompe con lo convencional. Ahora, ¿qué es Neom exactamente? Bueno, Neom es esto que ustedes están viendo aquí. Esta es la entrada de esta mega empresa, de esta mega construcción que se está haciendo a lo largo y ancho del desierto de Arabia Saudita. En este momento, más allá de poder ver un poco de la carretera y poder ver allá al fondo una estructura que ya vamos a ver más de cerca, vamos a intentar en este momento entrar. Pero antes quería explicarles exactamente qué más es Neom. Concebido por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman, Neom aspira a ser una ciudad inteligente y un destino turístico de vanguardia. Su ubicación al norte del Mar Rojo, al este de Egipto y al sur de Jordania promete conectarla con el resto del mundo. The Line es uno de los proyectos más destacados dentro de Neom, concebido como una ciudad futurista y sostenible que se extenderá exactamente a lo largo de 170 kilómetros en una línea recta, sin automóviles y con un enfoque en la innovación tecnológica y la calidad de vida de sus habitantes. Pero más allá de las imágenes en 3D que yo les podría mostrar en este momento, ¿qué tanto ha avanzado el proyecto? Pues eso es lo que vamos a estar descubriendo y nos va a dar una idea bastante clara el poder visitar esta comunidad que forma parte del complejo donde los trabajadores que van a hacer el proyecto realidad van a vivir. Ahora, sí es verdad que el proyecto se anunció en el año 2017 y no fue sino hasta abril del 2022, hoy exactamente hace 2 años que el proyecto de The Line comenzó. Se estima que el primer distrito de la ciudad, Hayden Marina, esté listo para acoger a los primeros residentes en el año 2030.
Así, yo voy a hacer todo lo posible por llevarles a ustedes la mayor información que se pueda, mostrarles. Recordemos que esto es un proyecto nuevo que está avanzando, que está fuertemente vigilado por las autoridades sauditas, y no es que este país haya estado muy abierto antes, más bien nosotros pudimos ingresar al país hace muy poco por las medidas que ha tomado Arabia Saudita para hacerse conocido al turismo, para poco a poco depender menos del petróleo. Lo que yo espero es poder visitar por lo menos esta pequeña ciudad que crearon, para de allí pues sacar conclusiones al respecto de qué tanto están avanzados, de qué tanto no. Lo que vamos a poder observar va a ser imágenes de satélite, videos que han compartido las autoridades de Arabia Saudita en cuanto a los avances de The Line, pero más allá de eso pues quizás no vamos a poder pues meternos en la obra, porque obviamente no vamos a tener permisos. Y bueno, viendo toda esta infraestructura en este momento, pues nos damos una idea de lo que abarca este proyecto. Aquí en estos lugares va a albergar todo el personal que tiene la misión de llevar a buen puerto este proyecto de The Line. Los titánicos trabajos de excavación siguen su curso, y a vista de pájaro el trazado de la futura línea está cada vez más claro, y es lo que podemos ver en las imágenes de satélite, y nos da una idea bastante clara de todo el proyecto, cuánto va a abarcar en la realidad. Bueno, eso fue una visita bastante rápida y corta de esa pequeña ciudad. Tan solo pudimos ingresar como a los alrededores, donde todavía se están construyendo algunos edificios residenciales, por lo que logré ver. Son como bloques, pero fíjense que son bastante modernos, bastante bonitos, y es que prácticamente aquí van a pasar mucho tiempo. Son 6 años que todavía faltan para el 2030 y para que se complete la primera parte que ya les comentaba de todo este proyecto. De alguna u otra manera pues corresponder a lo que es la visión 2030 que tiene el país. Pero si ingresamos nuevamente a Google Maps, vamos a poder ver que más dentro, en donde no nos dejaron ingresar a través de la alcabala, vamos a poder ver que hay canchas, vamos a poder ver que hay un Starbucks allá adentro, hay restaurantes, sitios para comer, para recrearse, hay de todo, ¿ok? Todo lo que necesita una comunidad para poder hacer vida en un sitio moderno, lo tienen allá adentro. Bueno, como podemos ver aquí en mi Google Maps, miren dónde nos encontramos en este momento. Estamos justo aparcados acá. Nosotros logramos ingresar hasta cierto punto, hasta esta parte de aquí, los alrededores de esta zona, donde se está pues construyendo algunos de los edificios. Más exactamente fue por acá, pero fíjense todo lo que nos quedó a la izquierda por recorrer. Toda esta parte que dice Neon Community 1, todavía nos faltó recorrer toda esa parte, y donde pudimos pues pasar, nos dio una vista bastante buena acerca de cómo puede lucir el lugar desde el suelo. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a esta zona, y lo que les comentaba, fíjense que aquí podemos ver todo el proyecto. Fíjense esta franja acá, no sé si se llegue a apreciar, pero podemos ver cómo abarca toda esta parte aquí, sigue por acá. Fíjense que vemos como que si fuese una autopista, una mega autopista, pero no, son los trabajos de construcción y de excavación que se han estado realizando. Todavía sigue para esta zona de acá, y aquí se encuentra la Community Neon número 2, que está justamente del otro lado, en donde finaliza o pretenderá finalizar pues este gran megaproyecto de la línea. Pero bueno, ya habiendo visto un poco acerca pues de la comunidad número 1, vamos a ver si nos logramos acercar a ese mar que tenemos aquí de frente, porque The Line va a estar muy cerquita del Mar Rojo. Lo podemos ver inclusive desde acá, miren. No sé si lo llegan a ver allá al fondo. Allá tenemos el Mar Rojo. Vamos a ver si nos podemos acercar para por lo menos no haber perdido de todo el viaje y tener esas vistas que van a tener también la gente que pues viva en este lugar. Bueno, lo que me impresiona es la cantidad de vehículos que entran y salen de esta vía, porque tan solo entran allí los que trabajan, los que forman parte de este proyecto. Estos son los alrededores de The Line. Así luce pues el terreno. Prácticamente si vamos a estar al lado de The Line, va a lucir así: arena, desierto, nada más. Miren, ando como en la búsqueda de un tesoro. Fíjense que aquí en este punto del GPS, este de acá, somos nosotros, ¿verdad? Y The Line está justo encima, está justo acá. Este es The Line, y es lo que tenemos justo enfrente. Tan solo se logran observar en algunos puntos estas construcciones
como estas especies de silos grandes donde me imagino que están colocando todo lo que son los materiales, los almacenes. Detrás de todas esas montañas que vemos allá al fondo, toda esta línea aquí, por allí va a estar The Line. Y fíjense que no está muy lejos de pues carreteras principales como por la que estamos circulando en este momento. Fíjense, todo esto es una carretera principal. Yo cuando vi el proyecto pues me imaginé que estaba completamente en medio del desierto, pero la realidad es que sí y no. O sea, está en el medio del desierto porque Arabia Saudita en sí toda es un desierto y pues obviamente que no todo está habilitado, no todo está construido. El país es enorme y obviamente que también lo tenían que hacer cerca de carreteras principales para poder precisamente llegar a The Line. Pero sí se ve increíble en el proyecto porque cuando muestran imágenes en 3D se ve como que si estuviese de verdad en medio del desierto y no hubiese más nada y vaya a ser una ciudad totalmente alejada de todo lo demás, como que si es un mundo nuevo. Y el mar está justo enfrente, es justamente esto que tenemos allá, esa línea de horizonte. Si yo les muevo la cámara hacia acá, podemos ver dónde se va a ubicar The Line. Si les soy sincero, yo eso lo veo crudísimo. O sea, yo veo que el proyecto está avanzando, tan solo están haciendo prácticamente movimientos de tierra. No se ve absolutamente nada. O sea, no se ven bases, no se ven como una pequeña infraestructura. O sea, no se ve absolutamente más que movimientos de tierra. Que quien pase por aquí y no sabe que eso se está haciendo, pues pensará que es más del entorno desierto y nada más. Vámonos a ver el mar y ver más que estas llanuras desérticas y contarles más acerca del proyecto, porque si lo llegan a terminar va a estar increíble. Bueno, ya recorrimos pocos metros, poco más de 1 kilómetro y nos estamos acercando a la zona de la playa y vean cómo está esta carretera de tierra. Ya hay cableado, yo me escucho que... pero está bastante cruda toda esta parte de aquí, miren. Pues así luce la zona donde están haciendo The Line. Por más que sea desierto, fíjense que hay pues vegetación, hay un ecosistema, ¿no? Y que seguramente por todo lo que va a abarcar, pues va a afectar de alguna u otra manera el ecosistema del propio lugar de excavación. Vean que el área está tan virgen que ahorita estamos pasando por una carretera que está justo al lado del mar. Y está de tierra completamente. Lo único que tiene es el sistema de iluminación y se ve que han trabajado en pues ir determinando dónde va a pasar la carretera, ir alisando. Pero miren, está crudísimo esto. Se ve que en algún momento pues esto va a ser un paseo marítimo increíble que va a formar parte de toda esta renovación de esta parte de la ciudad de Neón. Pero estamos viendo, miren, los inicios. Bueno, y vean, llegamos a la orilla del Mar Rojo. Estamos como en una especie de playa, pero fíjense que esto está prácticamente, miren, abandonado. Aquí no hay mucha gente, la verdad, no se ve prácticamente a nadie más que algunos botes, algunas lanchas de posibles, bueno, quizás residentes, pescadores. Y creo que por primera vez en todo este viaje, bueno, creo no, estoy totalmente seguro que vamos a tocar el Mar Rojo porque en mi vida lo he tocado y desde que llegamos a Arabia Saudita hasta ahora no había podido tener la oportunidad. Estuvimos bastante cerca cuando estuvimos recorriendo parte de Jeddah, que es una pues ciudad costera, ese video lo tienen por allí, es donde los saudíes se portan mal y vimos muchas travesuras, Tienen que ir a verse ese video. Pero no pudimos porque, bueno, la playa estaba bastante vigilada por donde teníamos la oportunidad de tocar el mar y no nos dejaban ingresar a la playa. Así que aquí voy a poder hacer el acontecimiento. Vamos a ver. ¡Ah! Está fresquita. Súper fresca el agua. Nada fría. A ver qué tan salada. Porque la playa no se ve tan limpia que digamos. No sé si... salado medio. The Line no es el único proyecto, como les he comentado hasta el momento, que se está haciendo en la zona de Neón, en toda esta ciudad futurista que se está creando con los diferentes proyectos en el que está incluido The Line. Pero lo que sí es cierto es que todos los proyectos están siendo construidos a orillas del Golfo. La mayoría de los proyectos parece que están simplemente diseñados para atraer el turismo de lujo. Un intento de reforzar la oferta para el turismo de los más ricos. Ahora, aunque los proyectos están pensados para atraer el turismo de lujo, sí que mucha gente se está beneficiando de esto y en gran parte los trabajadores que forman parte del proyecto. Y es que Neón representaría casi 3.000 empleados en el departamento de servicios y 60.000 empleados in situ. Eso sí, no sabemos si estas cifras son exactas porque todo está muy vigilado y controlado
por el Departamento de Vigilancia del gobierno saudí, pero lo que sí es cierto es que la vida empieza a tomar forma sobre el terreno. Pero permítanme comentarles más detalles acerca de The Line. A lo largo de sus 170 kilómetros, The Line cruzará de punta a punta las 4 zonas ecológicas de la región económica NEOM, las cuales además marcarán las particularidades y contorno de cada punto de la ciudad dependiendo de la región que cruce. Tocando el Mar Rojo, la primera parte que cruza la ciudad es la zona costera, destacando los complejos de ocios y turismo ligados a las actividades acuáticas y ocio. A partir de ese punto, la ciudad se extiende hasta cruzar la zona desértica, la montañosa inferior y la superior. Otra de las particularidades es el diseño de 3 niveles, empezando por la capa superior peatonal, la primera capa subterránea para los servicios y la segunda y última capa donde se situará la red de transporte de alta velocidad que conectaría tanto de extremo a extremo de la ciudad. Mediante la cuenta oficial del gobierno se aseguró que en comparación con las morfologías habituales de las ciudades, adoptar la forma rectilínea asegura que sus habitantes no tarden en transporte ultra rápido más de 20 minutos en llegar al punto más alejado de todos, mientras que a su vez no se tardaría más de 5 minutos a pie de los servicios esenciales. Un nuevo video publicado en 2024 muestra multitudes de excavadoras dispersas a lo largo de una vasta extensión de tierra, trabajando en diferentes áreas de la región donde se estaría construyendo The Line. El equipo detrás de este colosal proyecto señala que representa la mayor operación de movimiento de suelo del mundo, con millones de metros cúbicos de tierra y agua siendo desplazados cada semana. Bueno, y viendo muchas imágenes acerca de todo este proyecto y esta magnitud y todo lo moderno y lo futurista, cae bien pues ver una construcción como esta típica aquí en Arabia Saudita, cómo construían antes. Y fíjense que antes se construía con lo que se tenía a la mano. Miren, aquí tenemos partes de coral. Estamos muy cerca pues de la playa y esto era lo que se utilizaba. Fíjense que toda la construcción tiene este tipo de roca. Parte de la infraestructura del techo son simplemente palmeras que vamos a encontrar por todo este lugar. Y fíjense que a pesar del tiempo que lleva abandonado, que seguramente hoy lo utilizan los camellos para pues abrigarse y huele a eso, pues miren cómo todavía el techo está intacto. Qué increíble, estas estructuras así lucían. Al parecer el futuro de Arabia Saudita ya está muy distante de lo que fue en algún momento. Y son precisamente este tipo de construcciones típicas de Arabia Saudita que están quedando en el abandono, porque lo que se pretende es modernizar al país y de esta manera encontrar un modelo económico más sostenible en previsión del fin de la renta petrolera. Y para cumplir su objetivo, el país parece estar dispuesto a poner el dinero, porque el coste inicial de este proyecto suma más de 700.000 millones de dólares. Esta inversión está principalmente financiada por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Nos surgen muchas interrogantes al respecto de este gran proyecto y seguramente que a ti también. Y me gustaría saber en los comentarios qué opinas acerca de este gran proyecto. ¿Creen que este tipo de proyectos son el futuro de la urbanización y el desarrollo sostenible? Quisiera saber tu opinión acerca de todo lo que piensas acerca de este proyecto en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo en donde les cuento la verdad acerca de proyectos tan únicos como este o lugares increíbles de los más de 50 países que hemos recorrido hasta el momento y que seguiremos recorriendo juntos si te suscribes a este canal, y que lo mejor de todo es que es completamente gratis. Recuerden que me pueden seguir también por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y allí también estoy compartiendo en los lugares donde nos encontramos. Les mando un montón de bendiciones. Gracias por acompañarme en este nuevo video y nos vemos en uno próximo. Bye bye, se les quiere.